Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, haciéndola producir y germinar, dándole semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía sin haber logrado el propósito para el cual la envié. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Es precisión, sin añadiduras humanas, sin emocionalismo humano, típico de la religión. Y nos dice también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, poderosa, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre y por supuesto a la mujer de Dios, y equiparlos para toda buena obra. Y toda buena obra significa estar en la llenura del Espíritu Santo. Todo aquello que es guiado dentro de la dinasfera divina, guiado por el Espíritu Santo. Y cuál sea nuestra llenura del Espíritu Santo, nuestra concentración y nuestro funcionamiento dentro de la dinasfera divina, es donde hacemos cualquier cosa en función del filtro de la palabra de Dios, con precisión, sin añadiduras humanas, sin el emocionalismo de la religión, sin la ignorancia y la oscuridad del sistema cósmico, satánico. De todo eso estamos hablando ahora en nuestro tema interesantísimo del conflicto angélico. Pero para eso, entonces, como dice en primera de Juan 1.9, sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Tercero condicional. Depende de nuestra libre voluntad si citamos nuestros pecados, presentamos un caso legal donde Dios Padre cargó en su Hijo amado, en quien tiene complacencia todos los pecados, pasados, presentes y futuros, del género humano, a fin de que nosotros tengamos el privilegio de poder reconocerlos, y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Porque una cosa son los pecados y otra cosa son el mal hacer, se está refiriendo a la obra buena hecha en la naturaleza de pecado. Y es interesantísimo. Entonces, en la intimidad de nuestra alma, reconozcamos, citemos, mencionemos nuestros pecados ante el Padre, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer, para poder iniciar la clase de hoy. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso e increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Metabolizarlo. Acabo de recordar que hace tiempo que no menciono este concepto de metabolización. La metabolización no es más que el proceso de, estando en la llenura del Espíritu Santo, nos alimentemos de la palabra de Dios y podamos aplicarlo en el momento oportuno que tenemos una adversidad. Es decir, cuando la palabra de Dios, el alimento espiritual, es metabolizado es porque está realmente procesado. Por eso es tan sencillo de comprender el concepto de que si tienes hambre, pero tienes el alimento en una lata, no te va a servir de nada si no te lo comes, si no destapas la lata y te lo comes. El proceso de metabolización, que es mitosis y meiosis, un proceso de descomposición celular para que se guarde esa energía del alimento en las adenosín trifosfato, es decir, el ATP o la batería celular que se llama en ciencia. Dentro de lo que es el tema espiritual, que este concepto de metabolización lo acuñó Pablo, porque está el conocimiento gnosis, que es el conocimiento académico. Ahora, no académico significa ciencia, matemática, biología, geografía. No, no. Se está refiriendo a aquel individuo que tiene un conocimiento académico de la palabra
palabra de Dios, que se sabe de memoria los versículos, pero no sabe aplicarlo, no entiende de qué trata. En cambio, la metabolización, que es eh, gnosis y epinosis, el concepto de epinosis le acuñó Pablo, y se refiere a la palabra de Dios metabolizada, es decir, en la llenura del Espíritu Santo, haciendo uso de esas letras y ese texto maravilloso que tenemos en la palabra de Dios, que es la mente de Cristo, y en la medida que tenemos una adversidad podemos aplicarlo correctamente y podemos estar disfrutando de este viaje por este mundo caído, donde un montón de perversiones se nos presentan constantemente, donde un montón de tentaciones se nos presentan constantemente, y nosotros podemos en nuestra libre voluntad decidir si nos preocupamos o no, si nos enojamos o no, si vivimos amargados o no. Y es tan impresionante la cantidad de oportunidades que tenemos a diario para concentrarnos o en nuestro punto de vista o en el punto de vista divino. Pero es allí donde nuestra libre voluntad ejerce su función cuando nosotros decidimos si queremos o no queremos aplicar o no aplicar la palabra de Dios, estudiar o no estudiar la palabra de Dios. Y mientras alimentamos nuestro cuerpo 3 veces al día, cuando menos, otros hacen 4 y 5 comidas al día, entonces la palabra de Dios cuando menos debemos estudiar 1 vez al día. Y aunque estas clases se graban 1 vez a la semana, no cuesta nada repetirlas y repetirlas hasta que hagamos este conocimiento propio y aplicable a nuestra vida. Y cuando en Santiago nos dice la fe sin obras es muerta, se está refiriendo que a la fe, es decir, la doctrina sin aplicación no tiene ningún poder. Y es allí donde tenemos que aprender nosotros a aplicar doctrina en nuestra vida. Bien, entonces continuando con nuestro tema de conflicto angélico, para que podamos ver el panorama completo de lo que fue desde la eternidad pasada, lo que sucedió en un punto de la historia en el que Satanás junto con una tercera parte de los ángeles del cielo, se rebelaron ante Dios. Y si notan algún sonidito raro en mi voz, es porque efectivamente ando con ese típico malestar de estos días de gripe y cambio de temporada. Entonces, bien, continuando con nuestro tema del conflicto angélico. ¿Por qué es tan importante entender lo que significa el conflicto angélico? Porque eso nos va a aclarar el panorama con respecto a lo que sucedió en la antigüedad, en un punto de la historia en el que no sabemos determinar exactamente cuándo fue, pero que efectivamente ese instante de la historia marcó el inicio de la creación del género humano, porque fuimos creados con el propósito de demostrar a Satanás que él perfectamente tenía que ser condenado porque nuestro Señor, nuestro Padre, creó un plan tan perfecto que podía él mismo pagar los pecados por el género humano. Nuestro Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. Donde Cristo se somete voluntariamente al plan del Padre para hacerse hombre, para morir por nosotros. Esto es impresionante. Cómo un Dios perfecto e infinito viene a hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz. Esto es una muestra de amor infinita. Y muchas veces nos vemos a nosotros mismos más de lo que vemos a Dios. Y no logramos comprender cómo es posible que siendo yo un individuo tan increíblemente defectuoso, Dios pueda hacer un sacrificio tan grande para que la segunda persona de la Trinidad venga a hacerse hombre para morir en la cruz, pagando toda la inmundicia pasado y presente y futuro. Y no existe pecado, por grande que sea, que no haya sido pagado en la cruz, ni por pequeño que sea. Y ante los ojos de Dios es tan grande el pecado de un genocida como Hitler a mi abuelita, que no rompía un plato. Entonces, para que entendamos que el pago es infinito y lo que sucede en la cruz es pago, no perdón. El perdón lo recibimos una vez que citamos nuestros pecados. Por eso siempre hago énfasis en citar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, porque de eso depende que nosotros estemos en la llenura del Espíritu Santo. El pago es ilimitado, pero el perdón de cada pecado va a venir a ser efectivo una vez que lo citamos. Entonces, ¿por qué el pecado? El pecado existe para resolver el conflicto angélico. Número uno,
El hombre debe tener la misma libre voluntad que los ángeles tienen. Nosotros hemos sido diseñados con una libre voluntad, que de hecho esa libre voluntad es la autoridad en la primera institución divina, que es la persona, el individuo. Por eso es tan dañino, tan pernicioso, tan satánico el que alguien venga a controlar tu forma de pensar o tu forma de actuar o tus decisiones. Por eso es tan satánico el socialismo, el comunismo, obligando a todo el mundo a ser iguales. Entonces, cuando hago yo mención de las cuestiones políticas, no es porque yo quiera hacer proselitismo a favor de alguien o algún sistema, es porque efectivamente todo tipo de organismo, persona, que viole la libre voluntad del individuo está actuando quiere actuar por encima de Dios, y por eso es tan increíblemente satánico. Y si entendemos que de hecho las instituciones divinas están establecidas por Dios, diseñadas por Dios para el creyente y el no creyente, y es para toda la humanidad, y vemos un sistema político que intenta de alguna forma violentar esa libre voluntad, efectivamente estamos viendo algo que es satánico totalmente. Y no podemos comulgar con eso, no podemos estar en coordinación con eso. O que venga alguna institución como eh, supranacional que intente imponer leyes a una nación. Eso es, ejemplo, la ONU, la OEA o la OTAN o la Unión Europea, intentando gobernar sobre una nación que se supone que es soberana y que tiene una constitución. O que el gobierno intente legislar sobre los hijos, violentando el derecho de los padres de guiar, educar y formar a sus hijos. O que un hombre intente obligar a su mujer a hacer algo que definitivamente ella no quiere. Si comenzamos a entender cómo funcionan las instituciones divinas, comenzamos a entender incluso las leyes, porque de allí parte todo, de allí toda violación que veamos contra las instituciones divinas, vamos a ver las distorsiones del género humano. Y si nosotros aplicamos el respeto a las instituciones divinas, nos daremos cuenta que tú como individuo no puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere. O que las leyes de familia que tratan de violentar el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos de forma correcta, entonces también estás dándote cuenta cuando hay una ley que está simplemente violentando esa institución divina. Pero de esa forma comienzan las increíbles distorsiones. Entonces puedes tener un criterio a la hora de ver sociedades como la canadiense, por ejemplo, donde definitivamente ves que el gobierno intenta obligar a los padres a cambiarle el nombre a los hijos si a ellos se les apetece. Entonces, ya va, esto es satánico. Comienzas a tener un criterio firme ante posiciones legales o ante situaciones legales donde tú dices, no, definitivamente esto es satánico. Y comenzamos a ver cómo organismos internacionales, supranacionales, que están tratando de gobernar la nación, violentando el derecho a la libre defensa del individuo, a la inmigración ilegal, permitiendo inmigración ilegal y obligando a la gente, a los gobiernos a recibir migrantes ilegales que están incumpliendo la ley desde el momento que salen de su país a ponte España. Comienzas a ver las increíbles distorsiones. Y en la medida que tienes esta información, comienzas a darte cuenta cómo está funcionando el mundo controlado por Satanás. Y recordemos que Satanás no intenta gobernar por medio del pecado. Eso lo hacemos buena parte de los pecados, de las guerras, de los conflictos y todo el tipo de cosas, y lo hacemos nosotros mismos. Y la otra parte la hace Satanás por medio de la religión, tratando de traer el milenio. Y vamos a ver un poquito más de este tema. El hombre debe tener la misma libre voluntad que los ángeles tienen. Esa fue la razón por la que efectivamente Dios colocó el árbol del bien y del mal, porque no podía limitar o coartar la libertad del individuo y no podía bajo ningún concepto de colocarlo en el jardín del Edén sin una prohibición, donde el hombre pudiese ejercer su libre voluntad para decidir si lo quería o lo rechazaba, si decidía seguir a Dios o rechazar.
Y ahí está la evidencia. Y también esto nos demuestra que lo que vengo diciéndole sobre los principios de instituciones divinas, donde ni siquiera Dios nos obliga a hacer algo. Nos da órdenes, sí, hay imperativos, pero nosotros hacemos de todo modo lo que nos da la gana. Pero Dios no nos obliga. Ahora, como hijo, si te sales del carril, te va a dar una buena nalgada y te va a regresar. Perdón. Esta libre voluntad puede escoger por o contra Dios, como hicieron los ángeles en la eternidad pasada. Esta libre voluntad es la fuente de todo el pecado humano. La primera fuente de la tentación es la naturaleza del pecado, pero la fuente del pecado es la voluntad. Somos nosotros los que decidimos. La tentación puede estar allí, pero nosotros somos quienes decidimos si cometemos o no dicho pecado. Y si lo cometiste, cita tu pecado y sigue la marcha. Deja de estar viéndolo. Lo que te pasó, te pasó. Ya, lo hiciste. La embarrada que hiciste, vamos a decirlo con palabras más criollas, la cagada que hiciste, ya la cometiste. Y si citas tu pecado, no vuelvas a revisar, porque ni Dios lo hace. Lo tira al fondo del mar y se olvida de tu pecado, porque ya fue vaciado en su Hijo, nacido en forma única, el monogenes, para toda la eternidad. Dios no lo vuelve a recordar. En el pecado original del hombre, en el jardín del Edén, hubo la función de la voluntad negativa contra una prohibición específica. Punto 2. El género humano tiene que tener el mismo libre albedrío que tienen los ángeles. El libre albedrío puede escoger por o contra Dios. Y muchas veces lo escogemos contra Dios, igual que lo hicieron los ángeles en la eternidad pasada. Este libre albedrío es la función del pecado humano. La fuente principal de la tentación es la naturaleza del pecado. Está en nuestro ADN, en cada átomo de nuestro cuerpo. Ahora es por esa razón que la lucha está en nuestra alma, está en nuestro cuerpo y no podremos desprender de nuestra naturaleza de pecado sino hasta el momento de dejar el cuerpo. La fuente principal de la tentación es la naturaleza de pecado, pero la fuente del pecado es la voluntad. Somos nosotros quienes voluntariamente decidimos si pecamos o no pecamos. En el pecado original del hombre, en el jardín del Edén, había la función de la voluntad negativa en violación de una prohibición específica. En la cruz, todo el pecado humano fue juzgado, mientras que el bien humano fue rechazado. En Tito 3:5 nos dice, Él nos salvó no por obras de rectitud, porque en la Biblia dice justicia, pero recordemos que Dika Yosune tiene dos connotaciones, rectitud y justicia. Entonces, en este caso, lo que se ha violentado es el principio que es la rectitud, que nosotros hubiésemos hecho, es decir, las obras buenas hechas en la energía de la carne. Y es fácil darse cuenta cuando la obra buena que creemos que estamos haciendo está hecha en la naturaleza de pecado o en la llenura del espíritu, cuando primero no hemos citado nuestro pecado. Segundo, si detrás de esa obra supuestamente buena que estamos haciendo, lo que está es el sentirnos bien, producto de hacer una buena obra, porque no estamos agradeciendo a Dios. Ahora, quiero aclarar bien esta parte. No significa que hacer cosas buenas por la gente no esté bien, sino que si nuestra motivación es impresionar a la gente, que buena parte de nuestra vida la pasamos impresionando a los demás o tratando de impresionar a los demás, vernos como buenas personas, sentirnos bien. Y ya cuando tú estás haciendo algo hacia alguien con la intención de sentirte bien, decir qué bueno soy, ya te estás pagando, ya eres un mezquino que está haciendo un favor o cualquier cosa supuestamente buena con la intención de impresionar a Dios y sentirte bien con tu conciencia. Ay, voy a alimentar a este perrito porque qué bueno soy. Y te tomas una foto y un video y lo subes a redes sociales y haces publicidad de eso, pero lo único que estás intentando hacer es impresionar al individuo cuando no existe forma de impresionar ni a nadie ni a Dios. Bueno, sí puede ser puede impresionar a la gente, ay, qué bueno eres, pero no es más que ignorancia, es parte de la oscuridad del alma. En cambio, si lo que tú estás haciendo, si se dar un vaso de agua y estás diciendo, gracias Padre, porque me permites el privilegio de poder devolver
algo de lo mucho que tú me has dado y gracias, pero una actitud de gracias real, de la boca para afuera no sirve. Tiene que ser una actitud real de agradecimiento desde el punto de vista interno, donde estás agradeciendo a Dios por lo mucho que te ha dado. Entonces ya, eso que estás haciendo es una obra de bien divino y donde no estás esperando nada a cambio y donde definitivamente quien se lleva la honra y la gloria es Dios. Y no hace falta que sea público, no hace falta que nadie lo vea, porque no te interesa que la gente lo vea. Lo único que te interesa es que Dios lo vea. Es más, ni siquiera buscas que Dios lo vea, sabes que lo ve, pero no lo hace con la intención de impresionarlo, sino de agradecerlo. Y ahí el ejemplo de la viuda, que dando lo mínimo que podía dar, lo estaba dando de la forma correcta. Y es por esa razón que el diezmo no nos corresponde a nosotros, porque el diezmo era para creyentes y no creyentes, para cualquier habitante del pueblo de Israel, donde era una teocracia, donde el gobernante era Dios. Y lo que nos corresponde a la edad de la iglesia, a la dispensación de la iglesia, es el dar, que es infinitamente más grande, porque no es una imposición, sino un acto de libre voluntad del individuo, donde la conmemoración, que eso es lo que significa dar, es una conmemoración de agradecimiento a Dios por lo que has recibido de Él y no porque quieres ganar la aprobación de Dios y de los individuos. Es complejo, porque vaya si intentamos agradar a la gente y vernos de alguna forma buenos, o evitamos decirle alguna cosa para que no suene feo, o tratamos de maquillar nuestra hipocresía para que nos veamos buenos. Y Dios está diciendo de no, eso no sirve. Y de hecho nos está diciendo en la palabra de Dios que las obras buenas, todas las obras serán pasadas por fuego. Y las que se quemen, paja de no hojarasca, no prevalecerán. Y las que prevalezcan van a ser oro, diamantes, piedras preciosas. Hablando de obras buenas hechas en la llenura del Espíritu Santo. Y puede ser un vaso de agua. No importa, ya no tiene nada que ver el monto, sino qué tan concentrados estás en la palabra de Dios y en el sacrificio único, perfecto e infinito de Cristo. Entonces, Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de rectitud que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su gracia, en acción, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. La obra salvadora eficaz de Cristo en la cruz es la base para la victoria estratégica del conflicto angélico. En Colosenses 2:14 dice, habiendo anulado, es decir, cancelado, el certificado de deuda que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contrario, Él nos lo ha quitado de en medio, habiéndolo clavado en su cruz. El énfasis es siempre en Cristo y en su obra. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro del plan y de la palabra de Dios es la obra de Cristo en la cruz, la resolución del conflicto angélico. Y donde sea que veamos la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar manifestaciones de la obra de Cristo en la cruz, porque el plan es perfecto y está comunicado todo en la palabra de Dios. Y eso empieza a quitarnos un montón de basura religiosa, donde vemos increíbles manifestaciones de ignorancia, creyendo que pueden hacer algo para contribuir al plan de Dios, como que quieren de alguna u otra forma agregarle al plan de Dios. Y cuando entiendes la palabra de Dios, te das cuenta que no necesitas religiones, al contrario, comprende que la religión es satánica, porque la religión no es más que el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras, y donde quien dirige la religión, todas las religiones, quien dirige y organiza las religiones, aunque parezcan contrarias, el que las dirige es Satanás. Y en Colosenses 2:15 nos dice, habiendo desarmado a principados, arcones, que son demonios generales, y autoridades, demonios oficiales, los exhibió como espectáculo público. Es decir, cuando Cristo, en su procesión triunfal hasta el tercer cielo, para sentarse a la diestra de Dios Padre, habiendo triunfado sobre ellos, es decir, sobre los demonios, en él.
Si existe alguna otra cosa que ustedes pueden añadir, por favor escríbanlo, porque es imposible. En Hebreos 1 del 4 al 14 y en Hebreos 2 nos dice, por lo tanto, Él es Cristo, es el tema, no el pecado ni el bien humano. Es decir, nosotros no podemos lograr la salvación o anular la salvación por medio de nuestras obras, ni por medio de nuestro bien humano. Por eso cuando dice, y se abrieron los libros, y el que no se hallase inscrito en el libro de la vida será desechado. Y se está refiriendo a aquellos individuos que lleguen al momento del juicio final con una maleta de obras, dicen, yo fui tan bueno que hice todo esto. Y van a ser desechados porque serán arriba como justificación para ser salvos. Y resulta que lo único que va a demostrar, a lo único que realmente importa es si creíste en Cristo o no creíste en Cristo. Ahora, el si estuviste funcionando en la naturaleza de pecado o en la llenura del Espíritu Santo mientras estuviste aquí en los años que te correspondan aquí en la tierra, lo único que va a determinar es cuántas de las bendiciones vas a reclamar en el tercer cielo o cuántas bendición podrás reclamar aquí, porque de hecho parte de las bendiciones van a ser recibidas acá. Eso va a depender de que cada uno de nosotros en su libre voluntad decida por si crece o no crece, estudia o no estudia, cita su pecado o no cita su pecado. ¿Qué tanto tiempo en el cielo compraste con la única moneda espiritual, que es la llenura del Espíritu Santo? Nosotros decidimos y ya estamos posicionalmente en Cristo, inseparables, pero ¿qué tanto pasamos experiencialmente en unión con Cristo, en comunión con Dios? El énfasis en cuanto a la voluntad en la salvación continúa a lo largo de la vida del creyente en el tiempo. Igual que nosotros usamos nuestra voluntad para pecar, también nosotros usamos nuestra voluntad para escoger por o contra el plan de Dios. Díganme si esto no es libertad. Estar en frente a una tentación y preocuparse o no preocuparse, decidir qué hacer o no hacer en el instante. Y somos nosotros quienes decidimos. Dios nunca nos impone nada de eso. Es allí donde tenemos que tener los 7 compartimentos de nuestra alma repleta de información espiritual a fin de que podamos utilizarla en el momento que se nos presente la tentación. Y entonces allí somos cada vez más fuertes, porque si nosotros ponemos nuestra concentración en la ejecución del plan de Dios con los recursos divinos, que es la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo, en libre voluntad, en conjunción con el plan de Dios, nosotros podemos aprender a enfrentarnos a cualquier situación y salimos más fortalecidos en cada una de las adversidades que se nos presentan o cada una de las tentaciones que se nos presentan. Por ahí vamos creciendo, pasito a pasito, con caída tras caída, pero levantándonos y continuando la marcha. ¿Por qué el caos en el planeta Tierra? Y lo vemos increíblemente a través de las noticias, que si pones las noticias de la televisión te das cuenta que comprados están los medios de comunicación, pero si ves las redes sociales y ves la realidad, también ves un desastre en ambos lados. Y ahí está la naturaleza de pecado del individuo. Y nunca te dejes llevar por la naturaleza de pecado del otro. Nunca reacciones ante la naturaleza de pecado del otro. Reacciona a la palabra de Dios. En función de cuánta información tengas en tu alma, información espiritual, y concentración con la aplicación y ejecución del plan de Dios en tu vida, en esa función podrás reaccionar y no dejarte llevar por las emociones del otro cuando te trata mal, cuando te dice algo incorrecto, cuando tiene un encontronazo en la avenida mientras vas en el carro y entonces reaccionas. Te estás dando cuenta que aquel individuo está fuera de la llenura del Espíritu Santo, si es que fuese cristiano, y está reaccionando. Tú vas a reaccionar a las emociones del otro. Cuando empiezas a entender el plan de Dios de esa forma, comienzas a ver todo de otra forma y comienzas a tener una vida de calma. No significa que si alguien te da una bofetada no te vas a enojar y se la vas a querer devolver. De hecho, cuando dice que ponga la otra mejilla, no está hablando de poner la otra mejilla para que te dé un trancazo. Está diciendo que tengas una actitud mental de que no cometas pecados contra ese individuo. Es decir, un boxeador en un ring
se enfrenta a su oponente y no está enojado con el oponente, no lo odia, está ejecutando una función profesional de boxeador y que está ejerciendo un deporte en el cual se está enfrentando al otro individuo y tiene que noquearlo, tiene que acabar con su oponente. Pero no hay necesidad de que lo odie, no lo odia. De hecho, los malos boxeadores son los que llegan al punto de salirse de la norma y golpear al individuo fuera del ring, o aunque el referee los detenga, él sigue golpeando. Esos son los malos profesionales. Eso es un ejemplo de un cristiano que no está funcionando dentro del protocolo divino. Pero el individuo que está concentrado en lo profesional y que es un buen boxeador, no odia a su oponente, incluso lo abraza al finalizar la pelea, bien sea que haya perdido o haya ganado, para que entendamos que no debemos reaccionar a la naturaleza de pecado del otro individuo, sino debemos reaccionar a la palabra de Dios y a la información divina que está circulando en nuestros 7 compartimentos. Pero para eso se requiere alimentarse, 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 alimentarse y poner en práctica y poner en práctica y poner en práctica. Te caes, te vuelves a levantar una y otra vez hasta que esa información divina ya está metabolizada. Y si tu problema es el alcohol, las drogas, la lástima personal que es tan dañina, la culpa, el miedo, la ansiedad, la angustia, vaya usted a saber, según la inclinación o la naturaleza de pecado de cada uno, cita tu pecado y sigue adelante. Y cuando te des cuenta, toda esa tentación o esos traumas de la infancia o esos procesos de rencor que puedas tener guardados ahí van a ir desapareciendo. Si tienes a alguien a quien le guardas rencor por algo que te hizo hace muchos años, cita tu pecado, no lo odies, porque nosotros no somos quienes para odiar a nadie, no somos quienes para juzgar al otro. Y es muy fácil decirlo porque caemos muy frecuentemente en todo esto. Aquí no hay nadie que pueda dárselas de bueno y decir que no comete pecado. Todos tenemos una naturaleza de pecado, todos tenemos una serie de tentaciones y todos tenemos oportunidades al día a día para aplicar la palabra de Dios y concentrarnos en lo que realmente importa. Y si tenemos rencor hacia alguna persona, cita tu pecado y sigue adelante. Concéntrate en Dios y no en la agresión o el daño que te hicieron. Si tienes algún trauma, cita tu pecado. Deja de poner los ojos en ti y ponlos en Cristo, que sin merecer absolutamente nada de lo que recibió, estuvo sufriendo en la cruz para que nosotros dejemos de poner los ojos en nosotros y en los individuos, sino poniéndolos en Él. Siempre habrá caos y maldad en cuanto Satanás sea el gobernante de este mundo. Este caos terminará con la segunda venida de Cristo y su reino milenario. Vamos a entender un poquito de a qué se refiere sobre el milenio. El milenio van a ser aquellos 1000 años donde Cristo gobernará el planeta, su segunda venida, y donde existirá realmente paz mundial, para demostrarnos que el individuo tiene la libre voluntad de rechazar o de aceptar el plan de Dios, sea que viva en el ambiente perfecto como el Edén o el milenio, o en este mundo caótico en el que vivimos hoy en día, para que entendamos que el milenio solo puede traerlo Cristo, esa paz mundial que tanto se nos quiere vender a fuerza de agenda woke, de agenda 2030, que ahora es 2045, porque ellos mismos comprobaron que es imposible cumplir esas imposiciones internacionales de gobiernos supranacionales que nos quieren imponer una agenda que es imposible cumplir. Entonces tienes que extenderla ahora 15 años más, cuando dentro de 15 años más se darán cuenta que tampoco pueden. Y esa falsa teoría de, 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 de una paz mundial es imposible de alcanzar. De hecho, esa Agenda 2030 o 2045 es satánica, diseñada por Satanás y la naturaleza pecadora del género humano. Es más, les invito a que averigüen cuál fue el primer experimento socialista de la historia. Y no fueron en Alemania, no fueron en Rusia, no fue Marx al que se le ocurrió. Fue mucho antes en Estados Unidos, donde se intentó un tal Owen, de origen irlandés, si no me equivoco, intentó aplicar una
un socialismo en una comunidad y fracasó como ese todos los intentos a nivel histórico y mundial de intento de aplicar el socialismo, que no es más que un individuo que vio, creyéndose muy bueno, intenta forzar a la gente a despojarse de la libre voluntad y aplicar unas normas estándar para todos. Y lo único que se demuestra con cada intento socialista es demostrar que no sirve ningún intento socialista. Para que nosotros, y bueno, pero ¿por qué se habla de política en una clase de teología? Porque es que todo tiene que ver con el plan de Dios y en la medida que nosotros vemos las noticias y la historia, vemos la oscuridad del género humano y el plan satánico de tratar de aplicar el socialismo y que no es más que la violación de las instituciones divinas, forzando al individuo a hacer algo que no quiere y no va a hacer. Y que efectivamente si Dios no te obliga a hacer algo, eh, ¿cómo más, cuánto más no tiene por qué obligar un gobierno? Y para que entendamos que el árbol del bien y del mal estaba allí porque Dios tenía que permitirnos la libre voluntad de decidir si elegíamos por él o contra él. Libre voluntad. Satanás no puede mejorar las leyes del establecimiento, es decir, las instituciones divinas. Satanás no tiene el poder para proveer al género humano lo que él desea, ni de delegar autoridad. No puede duplicar ni las provisiones de la gracia ni los bienes invisibles. Satanás es el imitador de Dios y al tratar de imitar a Dios crea sistemas de pseudo espiritualidad, la paz mundial, el veganismo, el ecologismo, toda serie de estupideces humanas que no logran alcanzar el propósito del milenio. La paz mundial es la barbaridad más grande, los derechos humanos, las imposiciones a las naciones, a las familias, a los padres, al individuo. Las imposiciones de la Agenda 2030 o 2045 ahora no son más que expresiones de la naturaleza de pecado del género humano y del plan satánico. Satanás es el imitador, él imita o crea un sistema de pseudo espiritualidad para hacerle creer al individuo que ser bueno, es decir, en términos humanos, puede sustituir la obra de Cristo en la cruz y puede llegar a sustituir el milenio que solo Cristo puede traer. Por eso, un papa satánico socialista que trae un supuesto ecumenismo en diferentes religiones no es más que una manifestación de las tantísimas que existen hoy en día del satanismo, del plan de Satanás. La arrogancia fue inventada por Satanás. Esta es lo que produce el activismo social, las cruzadas de moralidad, de bien humano, el socialismo, el comunismo, el sindicalismo, la distorsión y el desastre. De hecho, cuando vemos la historia de las cruzadas, que fueron 9 o 10, no se sabe exactamente, porque hay unas que fueron mini cruzadas, cruzadas medias. De hecho, algunos teóricos de la religión estudian la cruzada de los niños, que si fue o no fue una cruzada realmente, para que veamos las increíbles distorsiones. Cuando estudien, si los invito a que lean un poco sobre la historia de las cruzadas, veremos las increíbles distorsiones, cómo no concuerda con el plan de Dios cuando se quiso imponer una religión. Y todavía hoy en día eso continúa. En el caso del Islam, que quiere gobernar a la fuerza al resto de los países, en el caso de Occidente, imponiendo su ley. Cuando no puede ser impuesto, tiene que ser voluntario. Pero de todos modos ahí vemos el ataque y el ataque. Y cuando leen la historia del cristianismo y se lee la información del periodo de las cruzadas, nos damos cuenta que es imposible y que hubo un montón de distorsiones y que no fue más que un intento político y económico de controlar. Y hubo elementos, por supuesto, religiosos, pero también funcionaron en muchos casos como excusa. Y igualmente, la historia de la iglesia, o iglesia no, más bien sería como la religión romana, el intento de forzar a otros a creer, pero también hubo muchos que creyeron voluntariamente, perfecto, que fue legítimo.
pero también hubo mucho interés político y económico detrás de todo eso. La arrogancia humana. Aunque Satanás es la super criatura de todos los tiempos, porque si nosotros nos enfrentamos a Satanás, conversamos con él, quedaríamos con la boca abierta a lo increíblemente agradable que debe ser, lo increíblemente inteligente, culto y seductor que puede ser. No creamos que Satanás es un individuo vestido de rojo con tridente y con una cola. No, 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 horroroso, ¿no? Esa es estrella brillante de mañana. Lucifer, luz, porque era un ángel de luz, era hermoso, el mejor ángel creado por Dios. Y no en ninguna parte de la Biblia dice que lo convirtió en un ser horroroso y feo. Está bien para Hollywood, para las películas, pero lo más seguro es que si nos sentásemos enfrente de Satanás, quedaríamos encantados de su belleza y su inteligencia, y su léxico agradable, diplomático, incapaz de decir algo incorrecto que pueda ofendernos. Al contrario, es allí donde está el engaño. Entonces, todo este activismo político, todo este sindicalismo y todas estas distorsiones son producto de un plan satánico. Él está más interesado en la religión y en la paz mundial que en las guerras. Eso lo creamos nosotros con nuestra arrogancia, nuestro interés de destruir, como está sucediendo con Hamas y Hezbollah y el ISIS y todos esos grupos terroristas. Aunque Satanás es la super criatura de todos los tiempos, el mundo le queda grande. Por más inteligente que sea, no puede con el mundo. Nunca ha sido capaz de gobernarlo. Y entonces ves como por un lado hay un grupito que quiere imponer la paz mundial y por otro lado hay un montón de conflictos militares y por otro lado hay otros que quieren destruir el planeta de otra forma y otros que quieren preservarlo de otra forma y todo no es más que el increíble desastre producto de que Satanás quiere gobernar, pero no puede lograrlo, porque el individuo no se deja gobernar y quiere cada quien hacer lo que le pega la gana. Pero si una buena parte de la población estudiase la palabra de Dios voluntariamente y decidiese crecer espiritualmente, sin imposiciones ni tampoco conceptos humanos, religiosos, con precisión, la cosa cambiaría. Pero va a ser el momento cuando Dios decida que tiene que venir Cristo por segunda vez para que venga realmente esa paz mundial. ¿Qué van a hacer esos 1000 años de gobierno? El caos existe, que existe, es simplemente una expresión de su fracaso a gobernar el mundo bajo su gran poder. Y les recuerdo que esto fue escrito entre los 50 y los 60. El estudio y el análisis que hizo el coronel Robin B. Finn y que luego fue traducido por mi comunicador, mi pastor, don Armando García y descrito, fue escrito y estudiado de los 50, 60, no sé exactamente qué fecha tiene este documento, pero aún ya en ese entonces había un gran desastre. Y recordemos que el coronel había pasado por la Segunda Guerra Mundial, ese piloto y entrenador de la Fuerza Aérea del, del Ejército Aéreo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense el desastre que habrá visto. Y luego de eso viene el muro de Berlín, la Guerra Fría, los montones de conflictos armados militares a lo largo de diferentes partes del mundo. Entre, bueno, es que no ha habido paz, es imposible. Hasta que tanto Cristo no venga, no habrá paz mundial. Porque si hacemos una memoria de todos los conflictos armados y bélicos a lo largo de la historia y vemos cómo Satanás es el gobernante de este mundo, pero de todos modos se le escapa de su poder porque él no puede controlar. Solo Dios puede hacerlo. Él ha estado tratando a través de los siglos de duplicar el milenio y siempre ha fallado, como es ilustrado por la presencia del pecado, la maldad y las obras buenas hechas en la energía de la carne en el mundo. Todos sus sistemas y programas tratando de bendecir al género humano en su reino siempre resultan en forma de maldad. Bien humano, ingeniería social, socialismo, comunismo y todo tipo de sistemas que han fracasado. Y ejemplo de eso es lo del tal Owen, por si quieren leerlo, está muy interesante, es un hecho curioso, no es importante tampoco, pero simplemente nos sirve para ilustrar lo que estamos hablando con respecto a lo que son las obras buenas y la naturaleza de pecado
tratando de obligar a la gente a aplicar un sistema socialista donde no funciona y se ha demostrado en pequeñas comunidades o en grandes comunidades como la Unión Soviética, donde una y otra vez ha fracasado y donde han tenido que defender sus ideas políticas, como el socialismo, a punta de bala, y donde siempre terminan en fracaso y miseria para la gente. Él ha estado tratando a través de los siglos de duplicar el milenio. Todo pasado. Es cuestionable que Satanás esté feliz con toda la maldad del mundo, manifestada en la degeneración, siendo que él está tratando de probar que él es bueno y que él puede diseñar un sistema tan bueno como lo bueno de Dios. Este ejemplo, este fragmento, justamente sirve para que ilustremos lo que es, o para que entendamos lo que es ese que mencionaba hace un rato de la paz mundial. Es imposible. Ejemplo de ello, una niñita que habla sobre el clima, el cambio climático y viaja en avión por todas partes. Cuando se ha demostrado también científicamente, los científicos que no están comprados por el sistema woke, donde el CO2 es el gas más necesario del planeta. Entonces, cuando vemos que un gobierno supranacional nos encerró a todos durante muchos meses y nos obligó a vacunarnos, entonces nos damos cuenta que no hay tal cosa como una pandemia. Fue una manipulación para que veamos que la OMS también es satánica. Y dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Para que veamos que tenemos que enfocar y entender y nuestras decisiones. Presenta el Evangelio y lo rechazas, es la primera estupidez que cometes. Después es en el plan protocolo de Dios. Una vez que creíste en Cristo y como miembro de la familia real, sigues comportándote como si fueses un muerto espiritual, como un no creyente, como un idiota, ano, eco, o sea, sin conocimiento. Entonces, es importante. Entonces, cuando nosotros como miembros de la familia real funcionamos fuera de la llenura del Espíritu Santo y estamos en rechazo a las provisiones divinas, traen desorden, maldad y desastres al mundo. Los ángeles observan si los creyentes van a ser absorbidos adentro de los planes satánicos y en las operaciones para el mejoramiento del cosmos diabólico cuando nos hacemos partícipe de todo esto. Está tan mejor. Yo no voy a dejar mi coche diésel porque contamina. No está mal, pero lo estás haciendo porque te es práctico o lo estás haciendo porque te lo impone y porque crees que tú vas a mejorar el mundo que no podrás hacerlo jamás. Entonces los ángeles observan si los creyentes van a ser absorbidos adentro de los planes satánicos y en las operaciones para la concentración en la alimentación espiritual de la palabra de Dios con precisión y en la aplicación, en el crecimiento espiritual donde ponemos como énfasis, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y en función de eso vamos creciendo hasta la cima y formamos parte de ese remanente y podremos bendecir por asociación como héroes invisibles. Nadie se va a enterar y nosotros mismos ni nos vamos a enterar, pero donde nosotros podremos hacer héroes invisibles y traer bendición por asociación a nuestra nación. Es impresionante el poder que podemos llegar a alcanzar a tener sin que nos enteremos. Las obras de Satanás, todos sus sistemas y operaciones solamente pueden ser destruidas o hechas nulas por el creyente que funciona dentro de la dinasfera divina. Dinasfera, dunamis, esfera, que significa esfera, dinasfera de poder divino, bajo la omnipotencia del Espíritu Santo, es decir, bajo la llenura del Espíritu Santo. La cruz rompió la espalda de Satanás, mientras el creyente que funciona dentro de la dinasfera divina rompe su actitud filosófica hacia la vida. Porque cuesta entenderlo a veces, porque al principio me costó. ¿Cómo es posible entonces que la ONU sea satánica? Cuando yo escuché por primera vez este concepto de que la ONU, la OEA, son instituciones satánicas, y yo decía, no puede ser, que no puede haber algo malo con el tratar de conseguir un cese al fuego en naciones enemigas que están como perro y el gato durante siglos. No tiene que haber algo malo en eso, no lo podía creer. ¿Cómo es posible que entonces no debería existir la OTAN? Y bueno, en la medida que vas leyendo las noticias, pero sobre todo cuando tienes información de la palabra de Dios, te das cuenta que efectivamente todo eso más bien es satánico, donde ves naciones imponiendo sus reglas y normas sobre otras
donde hay estados supranacionales o gobiernos supranacionales que nadie ha elegido, tomando decisiones sobre una población y respetando sus fronteras y respetando su constitución, sus leyes, sus instituciones y por supuesto sus individuos. Entonces, esta es la razón por la cual el creyente envuelto en el sistema cósmico, de hecho, viene a ser un discípulo de Satanás. El sistema cósmico, como lo hemos visto en clases anteriores, cuando estudiamos sistema cósmico, ese sistema gobernado por Satanás, donde no solamente es el gobernante de este mundo, sino que crea un sistema cósmico que es un sistema de gobierno satánico sobre la población, sobre la gente. Sistema político, digámoslo así, no necesariamente político, sino político y religioso. Digamos que es un paquete completo. De la razón por la cual el creyente envuelto en el sistema cósmico, de hecho, viene a ser un discípulo de Satanás, pues no está funcionando en la dinasfera divina, que es la que destruye y nullifica las obras del diablo. La función de la voluntad del creyente es convertir la tentación de la naturaleza del pecado en pecado. Resulta en envolverse en el cosmos de alguna forma. Y podemos cualquiera de nosotros caer en eso y pensar que de repente está bien. La opción es creer que puedes traer el milenio con eso, mejorando el ambiente, o voy a mantener la paz porque es que la paz es... No, no, tenemos que estar equipados para la guerra. Y el mejor cristiano es el que mejor sabe golpear, el que mejor sabe disparar y el que mejor sabe defender su patria, su familia y su integridad de forma legítima. Y por esa razón que es distinto asesinar que matar. Y lamentablemente muchos medios de comunicación confunden los conceptos. El individuo que comete homicidio, comete un asesinato, es un individuo que actuando en su deseo de complacer su naturaleza de pecado le quita la vida a otro, producto de deseo de robar o celos. Eso es un asesinato, cuando alguien asesina. Ahora, matar es la función legítima de la defensa de una de las instituciones divinas en la llenura del Espíritu Santo, porque estás defendiendo tu propiedad, porque estás defendiendo tu familia, estás defendiendo tu hogar y estás defendiendo la vida de otro individuo porque eres policía o eres guardia civil o porque eres un funcionario del ejército defendiendo la frontera. Eso es perfectamente legítimo. Eso no es asesinar, eso es matar. Porque en el caso de David, cuando mató a Goliat, estaba defendiendo la nación de Israel. Pero cuando envió a Urías el Eteo para violar a su mujer y lo envió al frente de batalla, que era uno de sus mejores militares, lo envió al frente de batalla para que fuese asesinado, allí David cometió homicidio, asesinato, para que veamos los dos. De hecho, lo mató con la espada, le cortó la cabeza, no lo mató con una pedrada. Para que veamos también que hay distorsiones incluso en la historia, cuando nos la cuentan en Hollywood. Le dio una pedrada, con eso lo aturdió, lo desmayó, y luego la propia espada de Goliat le decapitó. Para que veamos la diferencia entre matar y asesinar. Entonces, la defensa de una institución divina es perfectamente legítima. Al individuo, al matrimonio, a la familia y a la nación. Entendamos todo este increíble panorama que se nos presenta con tantísimas violaciones al plan de Dios, con tantísimas violaciones que existen a las instituciones divinas, y entendamos el panorama que se nos presenta con el conflicto angélico. Es impresionante todo esto. Y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. La próxima vez iremos con este impresionante tema. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos, Señor, que vengas a hacer claro todo este fenómeno espiritual a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad.